Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo juego. En este caso os traigo Omno. ¿Qué es Omno? Según nos cuenta Steam. Un viaje de descubrimiento para un jugador a través de un mundo de maravillas de otro tiempo repleto de puzzles, secretos y obstáculos que superar, y en el que el poder de una civilización perdida te transportará a bosques, desiertos, tundras o las nubes mismas. Juego con lanzamiento hoy mismo. Estamos grabando el 29 de julio de 2021, desarrollado por Jonas Manke y editado por Future Friends Games y Studio Inky Fox. Es una aventura relajante de exploración donde vamos a poder dejarnos llevar por ese ambiente y creo que nos va a conmover un poquito, así que coged las palomitas, tomároslo como si de una producción de cine se tratase. Y vamos a disfrutar de esta aventura que más o menos tengo entendido que son unas 5 horitas, ambiental, bonita, con esa banda sonora que nos va a conmover el alma y esa historia que yo creo que nos va a llegar a la patatilla. Así que lo que os digo siempre, dedito para arriba chicos, que Maloney se pone muy contento, no os voy a entretener muchísimo más. Así que vamos a comenzar, pero antes, ¡vamos con la intro! Y aquí estamos, vamos a comenzar el juego, vamos a ver qué tal está esa aventura de Omno. Comenzamos nueva partida, tengo todos los detalles gráficos ya ajustados, lo tengo a 2K, 144 FPS, calidad gráfica más alta. Y así es como luce el juego en ultra, por decirlo de alguna forma. Es un juego minimalista, ¿no? Un independiente, bonito, ambiental, con esa banda sonora, como bien os digo, esa musiquita muy, muy entrañable. Este amiguito, que es con quien empezamos, que tiene pinta de que nos va a llegar ahí al alma. Y una aventura de exploración, básicamente, donde nos narrarán una historia a saber cómo se salta. Vale, no podemos saltar en el agua, pero bueno, vamos a intentar ahorrar un poco de tiempo porque no me gusta estar ahí en el cenagal este atascado. Nueva entrada al diario, renetes. Son criaturas tímidas que prefieren los pantanos y las aguas cenagosas. Bueno, hemos encontrado un bichito nuevo. Aquí tenemos unas inscripciones que no sabemos muy bien qué son, pero por lo visto podemos leer desde aquí. Escucha la llamada, emprende tu viaje y sigue la luz. Pues vamos a hacerlo. Vale, tenemos que seguir estas cositas. Si nos caemos, pues jodido tema. Vamos a pasar por aquí y hay que seguir la luz. Mola bastante y el control es bastante responsivo, por lo cual no hay mucho problema. Habrá sitios escondidos, me quiero imaginar, pero bueno, más que nada... Parece que el camino es bastante claro. Qué chulo, tío. ¿Qué es una tortuga? Sí. Señora tortuga. Nos mira como con cara de pena. ¿Qué le pasa a la tortuga? Nueva entrada del diario. Marula. Semimítica. Solo se ve muy de vez en cuando. Tal vez una vez cada década. Se cuentan muchas historias sobre ella. Bueno, pues nosotros hemos tenido la suerte de verla ya. Fijaos, sigue la luz. Nos subimos aquí y... nos lleva. Nos lleva. Y así emprendemos este viaje del estudio Inky Fox. Un juego de Jonas Manke, o Jonas Mank, no sé cómo se pronuncia el apellido. La música de Benedict Nichols, bastante bonita. Muy ambiental. Muy épica. Tranquilizadora. Creo que esta aventura os va a gustar, chicos, así que ¿por qué no le dais dedito para arriba y os suscribís, que Maloney se pone muy contento y siempre ayuda mucho al canal? Vale, nos bajamos de la bicha y venimos para acá. Logro desbloqueado, el iniciado. Acabamos de emprender la aventura y tenemos nuestro primer logro en dicha aventura. Vale, esa marca indica los 5
la luz. Las 5 personas que hay ahí, quiero suponer, con los brazos en alto. Nueva entrada del diario. Huacabultos. Seres atemporales y extraños. Algunos dicen que son más planta que animal. Extraño, ¿verdad? Son los bichos estos que son como comas negras, con esos 2 ojillos que nos miran con curiosidad. Ahí hay algo. ¿Lo veis, no? A mano izquierda. Qué bonito, ¿eh? Ciénaga de Aoki. O de Aoki. 0%. O sea que desde aquí vemos cuánto porcentaje tenemos completada de la zona. Está bien, porque claro, es que además para subir aquí necesitaré ir por otro lado. Pues habrá que mirar a ver cómo cojo las cositas, ¿eh? ¡Hostia, me hundo! Vale. Vale. Lo he pillado, ¿eh? ¿Qué pasa, bichillo? ¿Puedo hablar con ellos? ¡Sueltan cosas! ¡Qué majos! O sea que sí se puede morir. Yo pensé que en ese juego no se podía morir, ¿eh? Te hundes. Vale, pues primer bicho. Hay 3. 14%. Aunque el porcentaje marca, pues, un 14 y eso sería una séptima parte. Hostia. Me parece a mí que de aquí ya no salgo, ¿eh? Logro desbloqueado. Anfibio. Casi por meterme entre el agua y la tierra, ¿no? A ver estos bichos. ¡Hay cosicas! Lumisectos. Solo se iluminan cuando hay alguien cerca. Son un símbolo de compañerismo y unidad. ¡Qué majos! ¡Las cositas! Mola. Vamos a ir cogiendo los puntines. ¿Qué es esto? Ah, amigo. Mola mucho. Recoge más energía. Hasta que no tenga suficiente energía no voy a poder. Dame cosas. Me sueltan ya, ¿eh? Dame pastuca. Bueno, y así, comunicándome con los bichos, se ponen contentos y me sueltan cosas. Eso está muy guay. Tortullas. Seres pacíficos que prefieren la soledad. Ya veo que tienen un poquito de miedo, ¿eh? Suelta cosas. Mira, míralo. Qué majo. Al final asoman la cabecita y nos dan... ¡Oh, yeah! Tengo la suficiente energía. Vamos a ver ahora. ¿Esto es un puntito de guardado? ¿Es posible? Sigue dando vueltas. Que vemos un poco lo que hay por aquí. Y podríamos subir, ¿no? Podemos subir y pillar esa entrada. O lo que quiera que sea esto. No recuerdo cómo comenzó este peregrinaje, pero me siento más cerca de la luz y del mundo nuevo que me aguarda tras el portal. No tardaré en atravesarlo yo también. Y le damos aquí y tenemos un 42% conseguido. Pues hay que seguir explorando un poquito, pero mola bastante el juego. Tiene un rollo bastante chulo. Muy tranquilizador para jugar de chill, como se suele decir. Ahora que tengo suficiente energía podría ir a la otra zona, pero también corro bastante. Y yo quiero coger las cositas. Así que vamos a meternos por aquí. Subimos y pillamos... ¡Hostia! Me hundo. Me he muerto. Vaya liada. O sea, voy a tener que seguir... ¡Ah, amigo! Vale, vamos a ver cuánto porcentaje llevo. 42%. Esto no lo había pillado aún. ¿O qué? A ver. Rompo la roca. Pillo la segunda. Parece que estoy solo, pero quiero dejar estos mensajes por si alguien quiere seguirme. Luego por mí, por mis recuerdos. Ojalá parase esta lluvia incesante. ¿Puedo venir aquí? Cuando tenga los 3. Y con la energía que tengo, podría irme a la zona esta para bajar. Venga, cárgate. Corre, que se acaba la energía. Vale, va así. Dale caña.
Y vamos a bajarlo, ¿no? Como mola. Tengo la energía suficiente para apoderarme del bicho ese. Pues mola. Para lo demás no sirve para más en principio. No te da un sistema de puntos, por decirlo así. Simplemente te vas cargando y te sirve para más cositas. A ver, que esto va a ser complicado, ¿eh? Ahí hay otra y ahí hay otra. Necesito solo 3 para eso. La cuestión es, ¿lo estoy haciendo bien? Porque claro, a ver. Venga. Oh yeah. Estamos. Tengo los 3 que necesitaba. Ya está abierto ese pilar, ¿no? Ya puedo interactuar con él para seguir con los puzzles y poder avanzar un poquito más en la historia. Mola bastante. Vamos a ver. Que no la líe. Que no me hunda. No, 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 muchacho. Lo que pasa que es que, claro, te lleva a la zona de... Bueno, al lado. Vaya, que tampoco es que... ¿Y estas piedras? ¿Estos bichos? ¿No me da entrada en el diario? ¿Cómo va? Vale, pues se supone que ya tengo esas 3. Lo que pasa que es que aquí, claro, morir no es que tenga muchas consecuencias. Es más el viaje, ¿no? Como se suele decir. Vamos a darle a la piedra esta y podremos moverla. Muy bien, lo entiendo. Voy a tener que llegar como sea. A ver si desde aquí puedo trepar. No. Vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo he visto. Tengo 2 zonas para subir. Una y la contraria. La cuestión es... Tío. Entra. Le cuesta un poco, ¿eh? Aquí hay algo. Bien, tío. Ya no se mueve. ¿Para qué necesito la antorcha esta? ¿Aquí? ¿Es posible que sea aquí? Ni idea, ¿eh? No te explican mucho. Tienes que andar averiguando tú. Es un juego más bien intuitivo y ambiental, donde tú vas probando, vas avanzando poco a poco, vas mirando a ver cómo se comporta pues el entorno, los personajes, lo que tienes que hacer exactamente. Tienes que ir con cuidado, hay que ir rápido, porque aquí se hunden las señoras tortugas, etcétera. Y claro, pues mira, podría darle, pero tengo que gastar la energía si quiero poder darle al bicho este. Bien, vamos abriendo cosas. Lo de la energía pues supongo que me servirá para... no lo sé. No lo sé, si os digo la verdad, no lo sé. Espero no caerme. Pero ya podemos coger el último fragmento que por lo menos tenemos a la vista. Logro desbloqueado, maestro de la ciénaga. Muy bien, hemos conseguido este último cacho. Lo que no sé ya es si puedo ir por otros lados. Me voy a hundir, me voy a caer. Sí, si tiro por aquí me voy a caer, ¿eh? Me va a caer fijo. Fijo que me caigo. Podría saltar por aquí, tirar por donde las tortugas para dar la vuelta. Lo que pasa es que igual me muero, ¿eh? Ojo, cuidado. Mierda. Me he hundido. Vamos a observar, porque es como muy raro, ¿no? Aquí, tengo que encender esto. No lo había visto, chicos. No lo había visto. Ya decía yo que no tenía mucho sentido. No podíamos subir. Tenía que ser bastante más fácil. He dado un par de vueltas, dándole a la sesera. Pero porque no me había arrimado a las escaleras y no había visto que tenía que encender eso con energía. Con energía de la tierra, o como quiera que se llame esto, o lo que quiera que sea. ¡Qué bonito! Bueno, pues hemos conseguido hacer la ciénaga de Aoki, que es el primer nivel. Y supongo que nos transportará a otro mapa. Muy chulo el juego. De verdad, muy recomendable. Bastante bonito. Y con un ambiente, una música muy tranquilizadora, muy relajante. Muy entretenido.
Bueno, pues parece que nos hemos encontrado con un bichillo entrañable que posiblemente tengamos que encontrar. Pero antes, muchacho, suscríbete, que es gratis, que no da calambre, que no cuesta nada, que es todo bueno. Apoya al canal y tendrás contenido, pues, frecuente. Y también os digo que si la serie pues va teniendo más o menos éxito, pues habrá contenido más frecuente, puesto que estoy subiendo más series, y si no, pues sigo con la hoja de ruta, muchachos. Vosotros entendedlo. Seguimos con el juego, seguimos con más cosas, pero al ritmo que vaya marcando la pauta en el canal. Si recibe bastante atención, pues me esforzaré en que tengáis la serie rápido. Es lo único que puedo hacer, muchachos. Así que dedito para arriba y a disfrutar. Qué bonito, ¿eh? Meseta de Acneya. Aquí nos marca ese 0%. Y este puzzle, esta zona, este entorno, ahí está el bichillo, pues va a ser más difícil, más largo. A ver qué pasa con el cubo. Sprintar. Hemos conseguido un nuevo poder, que es el de sprintar, claro, para no abrirnos la cabeza por aquí, me imagino. Hemos activado... A ver. ¡Ostras! Básicamente es un cacho de dash, ¿eh? Me ha gustado. Pues hemos conseguido superar ese obstáculo. Quien encuentra la luz, encuentra la verdad. Es un poco así religioso, ¿no? Estoy de coña, estoy de coña. Ok. Píllalo por ahí. Nueva entrada del diario Flumes. O Flumes. Están obsesionados con cualquier cosa que brille. Son como las urracas. Qué chachi. Vamos a ver si por aquí... No, por aquí nada. Lo único que podemos coger, la energía que nos brindan los bichitos estos. Y bueno, mirar un poco bien el mapa para ver qué tenemos que hacer y cómo podremos resolver esto. Esto de momento no se ha encendido, hasta que no coja todos los poderes que hay por ahí. Todas las bolitas de energía, o lo que quiera que sea, que tampoco nos explican nada, pero ni falta que hace, por cierto. Pues no podremos mover las rocas, por lo visto. O por lo menos eso me está pareciendo a mí. Entorno bonito, la verdad, ¿eh? Entorno bonito. Según te acercas, suben. Qué cabrones. Claro, pues es que... La única manera quizás sea encaramarme. ¡Súbete! Claro. Es que va por orden. Uy. Uy, 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 uy. No sé si lo veo, ¿eh? Esto va a ser difícil. No, tiene que ser desde más adelante. O tengo que saltar en zigzag. Vale, me gusta. Me gusta, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Tengo que reconocer que me ha molado. Bueno, pues no me permite girar más para allá para ver... Bueno, lo permite con dificultad, por lo visto. A ver si no me abro la cabeza. Uf, porque rocé un poquito ahí. A ver ahora. Se tiene que poder llegar, pero va a ser desde aquí. ¡Ay, el bichillo, que casi lo cojo! Parece que fue ayer cuando el pueblo caminaba por estas sendas y cruzaba estos puentes. ¿Cómo hago yo ahora? El viento susurrante entre los cañones me recuerda a la época anterior a la gran partida, al pueblo que vivía en armonía con la creación.
pues parte del lore, de la aventura, y pilla por ahí un poco de energía y tenemos que proseguir por esa zona. Vale, no es tan complicado, podemos subir perfectamente y coger la bolita y ya tendríamos otra más. Nos falta una para tener todo activado. Fantástico. Tenemos ahí otra nota que tiene que ver con el lore. Y bueno, vamos deleitándonos un poquito, ¿no? Con las bellas vistas de esa producción, humilde, pero bonita. El silencio es sobrecogedor, excepto por el bramido del Altridad. La luz del portal me llama. Será uno de los bichines esos. Esto es la parte del principio. Mírale, mírale, mírale. Quien encuentra la luz encuentra la verdad. Ahí está el bicho, que no paro de perseguirlo, pero no llego. Esta es la zona del principio. Y me queda una bolita. Joder, es que esto es grande, ¿eh? Mira qué bichines. Mira qué guapos. Se llaman compes. Pequeños seres llenos de energía que se mueven en manada. Si se quedan solos se debilitan y acaban muriendo. Pobrecicos. Pobrecicos. Mira, mira, mira cómo voy siguiendo al bicho ese de la colica. Vamos a ver. Ah, desde aquí simplemente pues vas viendo un poco lo que hay, ¿no? Te da vuelta al mapa. ¿Veis? Ahí arriba, macho. Por lo visto hay que pillar unas pocas. ¿Qué pasó? 52% de bolitas de energía. Pero está claro que con 3 te llegaría en principio. Aunque igual para avanzar del todo hace falta... Bueno, no lo sé. No vamos a vaticinar más de la cuenta de momento. Y vamos a mirar si por aquí voy a poder subir o no voy a poder subir. Juraría que igual me puedo subir a los árboles. No se puede, ¿eh? Hay que ir volando o algo. Hay que ir volando desde algún sitio. Sospecho que igual por aquí detrás podríamos trepar, ¿no? Yo creo que sospecho bien. O no sospecho bien. ¡Hostia! Está complicado, ¿eh? Vamos a ver. ¡Oh! Vaya leche que me he pegado. Supongo que la energía te sirve para no matarte. Pues pide cierta habilidad el juego, ¿eh? Requiere cierta habilidad ya para subirse a los sitios, como podéis comprobar. Y, pues... Ahí. Madre mía, de Cristo bendito. No era tan evidente ni tan fácil. Muy bien. Lo veis, ¿no? Y ahora como bajo sin abrirme la cabeza. Venga. ¡No! Bueno, pues la energía sirve para eso, para salvarte un poco el bullas y poder continuar de una pieza. Echo de menos un dash, digo, un doble salto. No sé si conseguiremos doble salto en alguna parte de la aventura. Me imagino que sí, se irá haciendo más complejo. Bueno, pues ya tenemos esto. Y ya tenemos las 3. La cuestión es... si quiero subir aquí, que lo intenté, va a ser que no, tengo que subir desde otro lado. Míralo. Míralo, hay que buscar estas zonas. Ya. Así vamos a poder abrir más camino, subirnos a los sitios, pero es que vaya locura, ¿eh? Porque míralo. ¿Puedo o no? Lo sabía. Venga, amigo. Me encanta. Está muy guapo. Necesitaría energía para... Chúpale ahí la energía. Para conseguir la suficiente y darle caña ahí. Vamos. Suelta un poco. Aquí hay otra entrada, de diario. Por lo visto son entradas de diario, más o menos, estas piececitas. Está bien, me gusta. Voy a dejar atrás todo esto, todas las criaturas maravillosas y la belleza que me rodean.
Me marcho en busca de un mundo mejor allá donde esté la luz. ¿Cómo será el mundo más allá de esta puerta? De esa puerta. Muy pronto descubriré la respuesta. Y en ese punto estamos. Hemos conseguido encender las cosas. Supongo que necesito darle al bicho este para cargarme de energía. Porque si no, no tengo suficiente. Tendría que saltar aquí. Y ahora me cargo, ¿no? Venga. Pues por lo visto no llego. Ahora. ¿No? Pues mira que pensé que sí, ¿eh? ¿Qué es esto? Otro puzzle. Bueno, eso está claro, ¿verdad? Claro, si quiero transportar una roca a un lado... Claro, pero ¿cómo consigo yo que pasen para allá? Bueno. Claro, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No hay espacio. La cuestión es ¿de dónde me subo? Amigo. Además es que está el bicho ahí. Hay que seguirle. Oh, yeah. Me gusta. I like it so much, baby. I like so much. Muy tranquilizador. Y de hecho, pues un título para jugar de chill, ¿no? Como se suele decir. Un título para jugar tranquilamente. Pues ya hemos llegado. A ver dónde nos marca. Ya tenemos que seguir avanzando. De hecho, si miramos el mapa... Espera, que me ha caído. Le he dado el botón que no era. Claro, porque es ese 82%, ¿eh? 82%. Queda algo por ahí. Míralo, ahí arriba. Aquí arriba hay algo. ¿Cómo conseguiré? Vale. Tenía que llegar cargado. Ni lo había visto, ¿eh? Ni lo había visto, muchachos. Ni lo había visto. Pero ya lo tenemos todo, ¿verdad? 94%. Queda otra. ¿Será más adelante? Quizá tenga que ver con el final, ¿eh? Porque por lo que estoy mirando aquí alrededor no llego a verlo. También, pues bueno, al ser un juego de puzzles, tiene que tener su cierta dificultad para encontrarlo todo. Pero vamos, no me parece un juego que de momento sea inaccesible o muy complicado. Pero bueno, vamos a ver, que igual esto se cae. ¿O no? No se cae. Fua, el que se va a caer soy yo. Esto de la profundidad a veces genera ciertos problemas, aunque bueno, está bastante bien hecho. Nos dice que hay un 94%. A ver cómo alcanzamos a ver lo que nos falta. Bueno, oye, no tenemos un 100%, pero yo creo que hemos explorado bastante bien. Podríamos intentarlo. No veo yo dónde ahora mismo. No lo estoy viendo. Podría buscar lo que falta. Pero hemos terminado el nivel y a mí la verdad es que lo que me interesa es poder pasarlo bien con vosotros, poder entretenernos y poder disfrutar de ese título ambiental bastante chulo. Se nos está indicando que nos ha faltado un 6% y que lo hemos finalizado dejándonos un poquito. Posiblemente sea encontrar a un animal. Posiblemente sea eso. Porque nos ha faltado ahí en el bestiario un hueco por rellenar. Y bueno, pues nueva entrada al diario. Otro de los bichos, ¿veis? Nos ha faltado una entrada en el diario y va a ser eso el 100%.
Altiraces. Estos guardianes ancestrales se ocultan entre las sombras del Gran Cañón y se llaman entre sí a través de la niebla. Es como una especie de diplodocus. Tenemos aquí lo de los glifos. Y vamos a avanzar un poquito. Nos vamos a subir al bicho, ¿no? ¿Hay que saltar? Sí, hay que saltar. Pues iríamos al siguiente nivel, muchachos, pero yo creo que tocará despedirse, por lo menos de momento por hoy, con esta hermosa imagen, esa música de fondo, mientras nos trasladan a la siguiente zona, siguiente puzzle. Muy bonito, entretenido. Me parece un buen juego, en su género, evidentemente, que es un género que traemos un poquito menos al canal, pero es un indie reseñable, merecedor de estar por aquí, y creo que muchos podréis disfrutarlo, os va a gustar, estoy casi seguro, sin el casi. Y a ver si llegamos ya. Creo que nos van a dejar por aquí. Bien, nos van a dejar por aquí. Vamos a bajar. Y chicos, logro desbloqueado, el aprendiz. Hemos conseguido un logro más. Y vamos a dejarlo, como bien os decía, por aquí. Espero que hayáis disfrutado muchísimo, que para eso traemos el contenido. Dadle un fuerte like, apoyadlo muy duramente, que trascienda. Si gusta bastante, tendréis capítulos muy frecuentes hasta acabarlo, le daremos mucha caña, y si no, pues tendréis el contenido pues como viene siendo habitual, cada ciertos días tendréis un capítulo nuevo hasta que lo vayamos terminando con tranquilidad, puesto que tenemos más series abiertas y sabéis que subimos una cantidad de contenido brutal a la plataforma, brutal. Y nada, pues que me lo he pasado muy bien, que me ha gustado mucho, que el bichillo esté muy simpático, que el juego es muy simpático en general, que tiene una banda sonora muy tranquilizadora, que me venía bien de vez en cuando estar de tranqui. Mola mucho. Y que nada más, chicos, que a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente.